vamos a presentarles el análisis de minería de datos realizado a los resultados de las pruebas saber afectan el rendimiento de los estudiantes. En el grupo de trabajo encontramos a Iván Benavides, Laura Rairán, Geraldine Paiva, Andrés Galindo y Rosalba Angulo. Como problemática, identificamos que el rendimiento estudiantil se ve afectado por condiciones socioeconómicas y características de los programas e instituciones. Las pruebas indican diferencias significativas en los puntajes según las variables personales y académicas. Estas requieren un análisis estadístico para identificar variables claves para mejorar la educación. Como objetivo general, tenemos analizar con minería de datos factores como ubicación, tipo de institución, programa y costo de matrícula, los cuales influyen en los resultados de las pruebas Saber Pro de los estudiantes. Tenemos objetivos específicos como comparar el rendimiento de los estudiantes de diferentes regiones del país para identificar posibles brechas de rendimiento, examinar el impacto de diferentes programas de estudio en el rendimiento de los estudiantes, analizar el rendimiento de los estudiantes de diferentes tipos de instituciones educativas para identificar qué tipos de instituciones son más efectivas e identificar si existe una relación de impacto entre el valor de la matrícula y el desempeño del estudiante en las variables de puntaje global y puntaje de inglés. Como objetivo general, dentro de la minería de datos, encontramos que debemos obtener una medición integral sobre las variables que permitirán comparar, analizar, examinar e identificar aspectos y detalles importantes para tomar acciones o decisiones en pro de la mejora de los resultados de las pruebas saber. También encontramos que debemos identificar patrones en los resultados de los estudiantes de las pruebas Saber Pro, proporcionar información valiosa a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito educativo y utilizar los datos de las pruebas Saber Pro para monitorear el progreso del sistema educativo a lo largo del tiempo e identificar áreas que requieren mejoras. El conocimiento de los datos. Se realizó la exploración de los datos para conocer las variables, registros, tendencias que nos servirán para abordar los objetivos de este proyecto. Dentro de la información que analizamos y revisamos, podemos encontrar el total de pruebas realizadas, catalogadas por género, un promedio de edad de los participantes, un promedio global de los resultados de la prueba, los resultados de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, inglés. Adicional a esto tenemos el número de pruebas presentadas por departamento, la participación por puntaje de la prueba, donde se cataloga por alto, medio y bajo, la modalidad de estudio, donde se cataloga el origen de las instituciones, el comportamiento por área del conocimiento de acuerdo al departamento, donde tenemos un promedio global y el promedio de cada una de las áreas. Adicional a esto, tenemos en áreas del conocimiento los porcentajes, donde estudiantes de economía, administración y contaduría ocupan el 30.82%, la ingeniería, arquitectura y urbanismo el 23.34%, ciencias sociales humanas 22.81%, ciencias de la educación 9.84%, ciencias de la salud 7.69%, Bellas Artes el 2.76, Matemáticas y Ciencias Naturales el 1.51 y Agronomía y Veterinaria afines, que es la de menor porcentaje, es del 1.22. De acuerdo a los resultados, también encontramos que los estudiantes que pagan en matrícula más de 7 millones, los que presentaron una mejor prueba, y los estudiantes que presentaron un puntaje más bajo están entre 1 millón y menos de 2.5 millones en el pago de la matrícula. Para la preparación de los datos, nosotros hicimos la evaluación de la base de datos para identificar todos los campos, su funcionalidad en el software correspondiente en el que íbamos a trabajar. En esta etapa se ajusta la estructura de las columnas de fechas, ya que actualmente interpreta de manera incorrecta. Adicional, para simplificar el análisis y organizar los campos por regiones y clasificar los programas académicos según áreas de conocimiento, para poder escalar los datos y facilitar la selección de acuerdo a los objetivos que habíamos establecido previamente.
En la parte de selección de limpieza y de datos, lo que encontramos de acuerdo al analizar la data. Los datos analizados son suficientes para el proyecto planteado, los datos son de calidad. Adicional, nos identificaron datos que fueran atípicos o raros en las variables claves que nos van a servir para realizar el análisis. Adicional, se identificaron unos campos vacíos en ciertas variables como lo son el área de conocimiento, rango de valor de matrícula, puntaje obtenido y puntaje obtenido en el módulo de inglés. De acuerdo a esto, se establece esta siguiente tabla donde nosotros tenemos las siguientes variables, las cuales tienen unos campos vacíos, los cuales vamos a eliminar de la data para que quede completamente y no interrumpa en la corrida que se va a hacer en el programa, y los datos existentes que en general coinciden con alrededor de 260.000 datos. De aquí, para poder hacer una revisión de la base de datos, conectarlos con el objetivo que estamos buscando, se establecieron dos columnas adicionales que tienen que ver con la región, que es como la región de donde viene cada una de las personas, y adicional se estableció una que es el área de conocimiento, que está relacionado con la profesión a la cual ellos están aplicando, y esto nos permite hacer un mejor filtro. En esta fase se hace una revisión para lograr nosotros establecer 55 columnas informando cuál es la muestra probacional de acuerdo a las zonas del país, y dejamos los datos que tienen existentes, no tienen campos vacíos, generando una media de 260.000 datos. En la parte de limpieza, nosotros acá en las filas de los 260.000 datos, eliminamos los campos vacíos de estas tres variables, que era matrícula, el área de conocimiento y la comunicación escrita y la parte de inglés. Con esto los eliminamos y dejamos ya lista la base de datos. De acuerdo al análisis realizado de los diagramas de cajas de las variables, tenemos 6 variables que son la de racionamiento cuantitativo, la lectura crítica, en este caso las que vemos en la diapositiva, competencia ciudadana, que aunque nosotros estamos viendo que tiene unos datos que están por fuera de la caja, tanto en el límite superior como en el límite inferior, y tiene unos hacia el límite 0 y por encima en estos casos de las variables de 225, al ser unos datos reales tomados físicamente de unas pruebas, se van a tener en cuenta dado que es la realidad del proceso. Aquí observamos la codificación de las variables, donde nosotros, de acuerdo a la región, se estableció una codificación, y también de acuerdo al rango el costo de la matrícula, también se realizó otra codificación. Bueno, la siguiente etapa en el ciclo CRIS-DM fue realizar el modelado. Se aplicaron 3 técnicas de minería con el fin de abordar los 4 objetivos del proyecto. Entonces se aplicó unas pruebas de hipótesis para la diferencia de media, unos modelos de clasificación por árboles de decisión y un modelo de regresión polinomial. En las pruebas de hipótesis se realizaron con el fin de determinar diferencias estadísticas significativas en los puntajes medios de las poblaciones de estudiantes según su región, rango de valor de la matrícula, áreas de conocimiento y origen de la institución. Y la hipótesis nula en estas pruebas fue que la diferencia de las medias de las poblaciones es cero, es decir, las medias eran iguales, y la alterna era que la diferencia de las medias es diferente de cero. Y se aplicaron con un nivel de significancia alfa de 0.05. Aquí vemos entonces los estadísticos, la fórmula de los estadísticos y de las regiones de rechazo. Y a continuación les presentamos entonces los resultados de estas pruebas de hipótesis. Encontramos para los estudiantes de las diferentes regiones geográficas del país que los puntajes medios de los estudiantes son significativamente diferentes, excepto cuando se comparan los de las regiones llanos y caribes entre sí. Se realizaron 15 pruebas de hipótesis porque, como eran 6 regiones, habían 15 combinaciones posibles de 2 regiones. Con respecto a los tipos de instituciones, se encontró que los puntajes medios de los estudiantes de los diferentes tipos de instituciones son significativamente diferentes. Y ahí se realizaron 10 pruebas de hipótesis para comparar de a pares cada población. Con respecto a los tipos de áreas de conocimiento, se encontró que los puntajes medios de los estudiantes de los diferentes tipos de áreas de conocimiento son significativamente diferentes, excepto cuando se comparan los de Bellas Artes con los de Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines. Ahí se realizaron 28 pruebas de hipótesis porque
eran 8 áreas de conocimiento y entonces 28 combinaciones posibles de 2 áreas. Por último, se realizaron pruebas de hipótesis con respecto a los estudiantes de acuerdo al rango de valor de la matrícula. Se encontró que los puntajes medios de los estudiantes de los diferentes rangos de valor de la matrícula son significativamente diferentes, excepto cuando se comparan los que pagan menos de 500.000 y los que no pagan matrícula. Se realizó también un modelo de clasificación con árboles de decisión con el fin de predecir si un estudiante que cumple con ciertos estados obtendrá un puntaje por encima de la media o no en las competencias analizadas. Ahí vemos el modelo realizado en Canine y los resultados nos muestran que el modelo tiene una exactitud del 67.32% y un error del 32.67%, con un capa de 0.342. Esto es un nivel de significancia aceptable. El siguiente modelo fue la regresión polinomial que se realizó de grado 3 para predecir el puntaje medio global y de inglés esperado en la prueba Saber Pro de acuerdo con el costo de la matrícula del programa. Ahí vemos cómo fue la configuración en Canine. Este modelo también se lo observa ahí la gráfica y tuvo un coeficiente R cuadrado de 0.9517 que está muy cerca de 1 y significa un nivel de significancia alta. Después hicimos la evaluación de los modelos y de los resultados frente a los objetivos del proyecto. Podemos decir entonces que estos modelos permitieron analizar los datos, concluir sobre el impacto de las condiciones del estudiante en los resultados, definir reglas de predicción y predecir resultados esperados en las poblaciones analizadas. Con respecto a las conclusiones de la evaluación de resultados, tenemos que el resultado obtenido por los estudiantes se ve afectado por la ubicación geográfica, por el tipo de institución, por el tipo de programa de acuerdo al área de conocimiento y por el valor que pagan en la matrícula. Por ejemplo, los estudiantes que pagan más de 7 millones obtienen resultados medios significativamente más altos y los estudiantes que pagan entre 1 millón y menos de 2.5 millones obtienen los puntajes más bajos en promedio. También se obtuvieron unas reglas del modelo de árbol de decisión, que si el estudiante paga más de 7 millones en la matrícula, tiene mayor probabilidad de estar por encima de la media en el puntaje global, pues el 84% de estos estudiantes de esta categoría se ubican por encima de la media. Mientras que si el estudiante paga entre 1 millón y menos de 2.5 millones en la matrícula, tiene la menor probabilidad de estar por encima de la media en el puntaje global, pues solo el 33% de estos estudiantes con esta característica logran estar por encima de la media. El despliegue nos muestra aquí que estos resultados pueden ser usados y estos modelos pueden ser usados por el ICFES, por el Ministerio de Educación, por las instituciones y por los mismos estudiantes cuando estos tienen poder de decisión. Y algunas de las acciones que se pueden desplegar son programas complementarios gratuitos de formación de inglés para las poblaciones de estudiantes que obtienen desempeño más bajo, fortalecimiento de la calidad educativa para estudiantes que se ubican en la región Amazonía, Caribe y Llanos. Y además, el modelo ofrece conocimiento para que los estudiantes puedan tomar mejores decisiones con respecto a dónde estudian, qué estudian y en dónde lo estudian. Muchas gracias.